Buenas tardes, a continuación daremos a exponer nuestro trabajo conceptualizado de la materia de contabilidad. Mi grupo está conformado por Sergio Galván, Jesús Carrascal, Catherine Caldera y mi persona Juan Sebastián Caldera. A continuación daré a conocer los objetivos acerca de nuestro trabajo. Con el siguiente trabajo queremos lograr dar a entender sobre la reforma tributaria. El propósito de esta reforma tributaria se sintetiza en los siguientes puntos: adoptar un conjunto de medidas de política fiscal que operan de forma articulada en materia de gasto, austeridad y eficiencia del Estado, lucha contra la evasión, ingresos y sostenibilidad fiscal. Como objetivo general tenemos varios, los cuales son: 1. Analizar la estructura del sistema tributario en Colombia y los cambios introducidos. 2. Las tres últimas reformas tributarias. Como objetivos específicos tenemos: identificar las características, principios y elementos del sistema tributario en Colombia, determinar las principales deficiencias asociadas al sistema tributario en Colombia, examinar las tres últimas reformas tributarias, permitiendo identificar cuáles fueron los aspectos más relevantes y los cambios significativos que introdujeron cada una de ellas. Y tenemos operaciones transicionales y fiscales del país. A continuación les daré a conocer la descripción del problema. En los últimos 30 años el país ha tenido alrededor de 14 grandes reformas tributarias desde el gobierno de César Gaviria Trujillo hasta el presente gobierno de Iván Duque Martínez. Este es un fenómeno que, dadas las condiciones políticas y macroeconómicas, no van a cambiar ni a corto ni mediano plazo, ya que ante el incremento del gasto público, la ineficiencia en la administración de los recursos, la alta evasión y la elusión de los tributos, se requiere cada vez incrementar el recaudo a través de la implementación de políticas de ingresos, las cuales en ocasiones inician en forma temporal para subsanar emergencias económicas transitorias, pero que a lo largo del tiempo quedan establecidas de forma permanente. La situación de constantes cambios tributarios es más compleja de lo que se puede percibirse a simple vista, ya que en promedio se ha aprobado una reforma tributaria cada 2 años desde el año 1990, las cuales llegan a tener cortos periodos de vigencia o en el peor de los casos han sido declaradas inexequibles e inconstitucionales por la Corte Constitucional, como fue el reciente caso de la reforma de 1943 del 2018, más conocida como la Ley de Financiamiento. Un saludo cordial, señor Dina. Un saludo también para mis compañeros de grupo. Me presento. Mi nombre es Jesús Antonio Carrascal Beltrán. Yo soy integrante del grupo CIPA Administradores. En este momento la idea del video es hacer una sustentación breve con argumentos propios de lo que fue el impacto que tuvo la reforma tributaria de 2021 en Colombia. En este caso, pues yo voy a tomar brevemente el impacto que tuvo sobre las empresas y los asalariados. Como ya sabemos y conocemos, la reforma tributaria fue una ley de financiamiento, como la llamó el gobierno Duque, que lo que pretendía era recaudar 15.2 billones de pesos. ¿Para qué? Para tratar de solventar un poco la crisis fiscal que estaba viviendo el país, o que está viviendo el país, por decirlo así, porque todavía estamos en esa crisis económica. Esto conllevó a que Colombia entrara en un estallido social, como ya todos lo sabemos, las protestas que hubieron, todos los bloqueos, las alzas en los alimentos, toda la economía se vio afectada por esta reforma tributaria que el gobierno pretendía implementar. Quiero resaltar algo: esta reforma tributaria no solamente elevó al 35% el impuesto de renta, sino que aumentó 4 puntos sobre lo que se tenía previsto para el 2021, que era el 31% del impuesto de renta. Entonces, este fue uno de los factores que también pues conllevó a que se afectara a toda la clase media, porque usted sabe que el encarecimiento de los alimentos conllevó a que las personas pues salieran a las calles a protestar, se manifestaran, el comercio se detuvo, los transportadores pues no podían movilizarse por las vías porque estaban bloqueadas. Entonces pues todos estos factores influyeron mucho para que esta reforma no se llevara a cabo tampoco, porque recordemos que esto no fue solamente unos acontecimientos de 1 o 2 días, esto siempre duró unas semanas que fueron caóticas y críticas para la economía de nuestro país. Entonces, ¿en qué forma nos afectó, o en qué forma afectó más bien a las empresas y a los asalariados? Pues muchas empresas se vieron afectadas porque el gobierno le brindó
la ayuda o exenciones, mejor dicho, tributarias a los que más tenían, en este caso a las empresas más grandes, a las más ricas, descuidando, de este modo descuidando a las empresas más pequeñas, a las medianas y pequeñas empresas, que en muchos casos, muchas de las empresas más pequeñas se vieron en la necesidad de cerrar y se declararon en quiebra porque la verdad no había comercio, no habían ventas, porque estábamos en ese momento, es muy claro que lo resaltemos, estábamos en ese momento pasando por una crisis sanitaria, en este caso la pandemia del COVID-19. Entonces, me parece a mí que desde mi punto de vista, yo pienso que el gobierno manejó mal la situación porque descuidamos en ese sentido a las empresas que mueven la economía, que en este caso, o sea, las empresas, la mediana y la pequeña, son, entre comillas, son las que más generan empleo en Colombia. Entonces, aquellas empresas que son de gran capital, de gran patrimonio, pues les dieron más beneficios y muchas de las pequeñas empresas les tocó cerrar sus puertas, dejar de funcionar y esto llevó a consecuencia a muchas personas desempleadas, perdieron su empleo. Entonces esto llevó a las personas también a salir a las calles, a manifestarse en contra de esta reforma y también en contra del ministro de Hacienda de ese entonces, que era el señor Carrasquilla, quien se autodefinida como un gran colombiano, como el que todo lo sabía, pues entre comillas, según él, y no conocía exactamente el valor de los precios de los alimentos que nosotros los colombianos consumimos. Entonces, eso fue uno de los motivos por los que los colombianos pues se fueron en contra de esta reforma y pues gracias a Dios esa reforma nunca se llevó a cabo. Fue reestructurada, ya no afectando a la clase media, porque es que la verdad es que la clase media en el país es la que mueve la economía. En este caso, pues, el gobierno trató un poco de subsanar o de aliviar a ese tema del desempleo, dando unos subsidios a las empresas por hacer unas nuevas contrataciones o por recuperar puestos de trabajo que se habían perdido a causa del estallido social o de la pandemia. Entonces, básicamente, esta reforma tributaria lo que buscaba era recaudar ese porcentaje, que eran 15,2 billones, para distribuirlos como en educación gratuita, en salud, en nuevos empleos, a través de subsidios, bajarle un poco al tema de la canasta familiar, que en principio pues lo que pretendía era aumentarle el impuesto a la canasta familiar y que eso conllevó a ese estallido social y la verdad pues no se dieron las cosas y esperemos que pues que lo que haya sido del tema de esa reforma tributaria pues haya sido lo correcto y ese fue mi punto de vista, señor. Pues es lo que básicamente pude entender con respecto a eso. Es mi punto de vista. Entonces lo dejo hasta ahí para no extender tanto el video. Le doy paso a otro compañero para que también haga su sustentación personal. Que tenga un feliz día, señor. Buenos días, mi nombre es Sergio Díaz Galván Mestra, soy estudiante de Administración de Empresas, cursando segundo semestre, Universidad de Cartagena, Centro Tutorial CRT. Y bueno, hoy vengo a hablarles del tema del trabajo contextualizado, lo cual mi explicación se basa en cómo afectaría la reforma tributaria en nuestros hogares colombianos, es decir, a todos los ciudadanos de Colombia. Y bueno, sabemos que ampliar el IVA a los productos de la canasta familiar afectaría negativamente a los hogares colombianos, generaría el aumento de los casos de desnutrición, afectaría gravemente la economía. Ya sabemos que Colombia es un país que se sostiene por base de la economía como todos, y la reforma tributaria es un gran impacto. Ya podemos ver en este paso que pasó todo lo que afectó la economía, lo que hizo que el país se revolucionara. Ya esto, sabiendo que ampliar el IVA como factor importante de la reforma, que era lo que buscaba, generaría el aumento en los
casos de desnutrición y estaríamos olvidando uno de los objetivos del desarrollo sostenible que busca determinar con todas las formas de hambre y desnutrición para el 2030. Para el 2030, que sabemos que es un proyecto y una visualización que queremos donde diga cero hambre. Queremos un mejor país. Entonces, esa es una de las bases que la reforma tributaria tenía, o bueno, tiene, para el pueblo colombiano. O sea, es una desventaja que tenemos todos los colombianos acerca de la reforma. Por otro lado, sabemos que la reforma tributaria afecta al impuesto de renta a personas naturales y a las pensiones. Sabemos que esto se convierte en el impuesto que suma la mayor parte del recaudo que se espera recoger la reforma tributaria en 17,6 billones de pesos, según los datos del Ministerio de Hacienda. Esto consta de la declaración de renta que se debe efectuar alrededor de 1,3 millones de personas que ganan más o igual a 2,5 millones de pesos al mes en Colombia. El país va a seguir sometido a diferentes reformas tributarias año tras año, y esto se debe a que aún no existe una política clara en cuanto a la toma de decisiones en materia tributaria. Los diferentes sectores, como lo son el sector económico, plantean un desarrollo estructural que contribuya a la modernización de la reforma, ya que con los distintos cambios que se le han hecho a la reforma se hace difícil entender la reforma, y este cambio pues quiere una mejor